María Josep Balzac, profesora de Historia de Arte Contemporáneo en la Universidad de Girona, impartió la conferencia Llamas que muerden los ojos el pasado 14 de diciembre en el Instituto de Estudios Nachmanides de Girona, sobre la obra recuperada de mujeres pintoras en campos de concentración nazis. Buenas tardes, María Josep, gracias por habernos recibido. Buenas tardes a vosotros. María Josep, suena un poco chocante, ¿no?, el hecho de conocer que hubo mujeres en campos de concentración que pudieron expresarse mediante el arte. ¿Cómo pudo suceder esto en esas condiciones? Bueno, básicamente yo he estudiado a tres pintoras que se llaman, la primera Malvina Shalková, después Esther Lurie y Halina Olomushki, y son tres pintoras de una grandísima importancia y que en los libros de arte, los libros que hay sobre la pintura del Holocausto, pues aparecen siempre muy marginadas. Y mi sorpresa fue que cuando yo vi las obras que están conservadas en el Yad Vashem y también en el Museo de Washington y en el Kibbutz Lohamei Hagetot de Israel, vi que tenían una calidad absolutamente impresionante. La primera pintora murió en Auschwitz, pero ella estuvo deportada al campo de Theresienstadt en el año 1942 y allí ustedes saben que en Theresienstadt podían tener un poco más de acceso a trozos de papel, incluso hizo algunos dibujos como cronista del campo de Theresienstadt. Pero los dibujos más interesantes son los que describen los campos, son los que describen los guetos. Estas pinturas estuvieron en el gueto de Varsovia o en el gueto de Koflo en el caso de Esther Lurie. Entonces nos sirven también como descripción de estos espacios tan terribles, tan tremendos, pero con una grandísima sensibilidad. ¿Qué materiales usaban para pintar y en los temas eran el paisaje de los campos? Bueno, el material que encontraban, dejando de lado la Malga Schale que trabajaba en Theresienstadt, que tenía acceso alguna vez en trozos de papel que le facilitaban los mismos responsables del campo, nosotros los sacaban, por ejemplo, del algodón. Tenían amigos en la que, por ejemplo, Esther Lurie tenía amigos en lo que eran ¿cómo se dice? La farmaciola, donde estaban los medicamentos, y los cogían de los rollos de algodón, y a lo mejor encontraban también en trozos que hacían las cuentas, entonces cogían los pocos trozos de papel que tenían. Otro medio que han podido acceder al papel es que, como dibujaban muy bien, algunas responsables de los campos, de secciones, les pedían que les hicieran retratos. Entonces a ellas les facilitaban trozos de papel, aunque fuera de muy poca calidad. Y así hemos podido conservar, aunque la mayoría han desaparecido, pero así hemos podido conservar algunos dibujos testimoniales que son de una grandísima importancia. ¿Y estas obras, aparte de Yad Vashem, dónde pueden ser vistas? Pues están en el Museo de Washington, el Museo del Holocausto de Washington, y en el Kibbutz Lohamei Hagetot, que allí tienen una gran colección. Entonces, básicamente están en estos tres lugares, al menos estas tres pintoras que yo he citado. Hay algunas también en Lituania, porque
Esther Luri nació en Letonia, pero estuvo viviendo mucho tiempo en Lituania, y allí hay un coleccionista privado vinculado a unos amigos de los familiares que tiene dibujos de Esther Luri. Pero últimamente, con las últimas exposiciones que se han realizado, la última en Berlín hace un año, pues han salido también más dibujos, más documentos que están en colecciones privadas. Entonces, pues para nosotros, los historiadores del arte, es más fácil de poderlas estudiar, porque han salido bastantes más cosas. ¿Y cabe la posibilidad de que estas obras puedan itinerar y puedan viajar hasta el Estado español? Bueno, sí, se podría hacer una exposición, si se piden, nos dejan los dibujos de Yad Vashem y de Washington, pues se podría hacer una exposición de pintoras del Holocausto o de pintoras de los campos de concentración nazis, pues que sería maravilloso de ver un poco la obra de mujeres. Con eso quería hacer insistencia, porque se conoce mucho la obra pues de grandes pintores que son pintores hombres que son muy conocidos, pero la obra de las mujeres no, y entonces a mí me gustaría mucho poder reivindicar pues que hubieron estas pintoras que son extraordinarias. La primera murió en Auschwitz, las segundas no, y se podría un poco reconstruir pues todo lo que hemos podido reunir de la época de los campos, pero también de lo que hicieron después, porque por ejemplo la Halina Olsumuki continúa pintando, aunque tampoco mucho, pero tiene obras posteriores que siempre nos remiten a la misma experiencia y que son extraordinarias. ¿Esta última pintora aún está viva? No, se murió en el 2007. No, están todas muertas ahora ya. Pero la Halina Olsumuki hace pues 10 años que se murió, de manera que es la única que la han podido entrevistar y podemos tener algún testimonio suyo sobre su pintura. Las demás no tenemos nada. ¿Por qué crees que su obra no ha sido tan valorada? Bueno, porque esto es el destino de la obra de las mujeres. Normalmente cuesta muchísimo más de que se difunda la obra hecha por mujeres, y también porque muchas, después de la experiencia de los campos, pues se retiraron a poco, no definitivamente, pero les fue también más difícil de exponer y de realizar su obra posterior. Es por esto que a mí me parece importante poder reivindicar la obra de estas artistas mujeres vinculadas a un espacio tan tremendo y tan visualmente terrible de lo que ellas vieron, de lo que ellas plasmaron, de lo que nos quieren transmitir. Y es muy interesante porque normalmente hay una gran humanidad en sus dibujos. No son pinturas frías, son pinturas que siempre está la persona, que siempre está el anciano, que hacen retratos de sus amigos del campo, de los campos. Es decir, hay un espacio de una humanidad terrible dentro de este espacio, y esto me gusta mucho, porque difiere un poco de las obras de sus compañeros, de los pintores, digamos, hombres. Ellas eran artistas antes de entrar, es decir, se dedicaban profesionalmente al arte antes de entrar en los campos, y posteriormente también continuaron. Sí, eran artistas. Malvina Shalkova era muy conocida, ella nació en Praga y estuvo también en Viena, y su obra está en el Kunsthistorisches Museum. Entonces esa es la más profesional, porque también nació en el año 1882, de manera que ya cuando entró en Theresienstadt, pues ya era un poco mayor, ya tenía toda una tradición pictórica detrás. Las otras dos eran más jóvenes, pero también ellas habían estudiado, por ejemplo, Esther Luri estudió también en Lituania, pero también se fue a Palestina con su familia, y allí estudió también en la Academia de las Artes, y luego volvió a Europa, y fue en Europa cuando la cogieron, porque ella volvió porque quería continuar su carrera de Bellas Artes, que estudió también en Bruselas. Y en referencia a Halina Olsumuki, pues esta era más pequeña,
cuando entró en el gueto de Varsovia, porque nació en el 21, pero ya también, es decir, esta quizá sea una de las pintoras más conocidas, y ya de alguna manera pues hizo después, lo que será después de su liberación de los campos, quizás será la que hará una carrera pictórica más profesional, digamos, si se puede decir así. Hizo algunas exposiciones y entonces pues quizás la más conocida. Desde luego desconocíamos esta parte, muchos desconocíamos esta parte de la horrible historia del Holocausto, que hubiera artistas que en medio de la desolación y de las más terribles condiciones pudieran expresar, aún así continuar expresando su arte, fuera como fuera. Sí, de todas maneras lo que ellas dicen y lo que ellas intentan es de plasmar lo que ven. De alguna manera, por ejemplo, los dibujos de Esther Lurie sirvieron para el juicio de Eichmann, es decir, fueron una prueba de que aquello había existido, porque lo que hacían era representar de una manera realista pues las barracas, lo que es la vida cotidiana del campo, ¿eh? No representaban a lo mejor los grandes desastres, pero sí que representaban el momento de recogimiento, el momento de la comida, pero siempre con esta sensación de tristeza, de abandono, de pobreza, de desolación, pero siempre pintaban lo que veían, o sea, no, aparte de algunos dibujos que parece que hay un paisaje, por ejemplo, de Malvina Shalkova, que parece que se lo inventa para tener algo bonito, ¿no?, para contemplar, pero básicamente les querían representar las mujeres y todo lo que veían. Y cuando, por ejemplo, Halina Olmuki dice que cuando salió de los campos, que pudo sobrevivir, dijo: toda mi vida voy a pintar estas caras como testimonio de todo lo que yo viví. Y de hecho pintará siempre con un mismo rostro, pintado con múltiples facetas, pero siempre será el mismo rostro. Es impresionante, María Josep. Bueno, desde Radio Sefardá nos queda darte las gracias, porque para muchos esto era una faceta muy desconocida, y aún más, como has comentado antes, por ser mujeres y haber estado su trabajo más olvidado. Sí. Pues nada, gracias a vosotras. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas podido ampliar la información. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, María Josep. Vale. Hasta siempre. Buenas noches.